Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. Esto es Argentina. Y esto también es Argentina. Y esto, y esto, y esto. ¿Cuánta libertad, no crees? Pues sí, en Argentina eres libre de elegirlo todo. La libertad de estar a las 10 de la noche aquí, o simplemente aquí. La libertad de perderte en la inmensidad. ¿Necesitas más inmensidad para sentirte libre? No hay problema, tenemos más. Disfrútala. La libertad de elegir tu clima perfecto. La libertad de expresarte. La libertad de dejarte tentar por sabores sorprendentes que nunca olvidarás. La libertad de encontrar comodidad en hoteles de clase mundial, infraestructura moderna y la cálida atención que te hace sentir como en casa. La libertad de disfrutar del silencio o de apagarlo. Por eso, hace más de 200 años pusimos la palabra libertad en nuestro himno. No una vez, sino 3 veces. Libertad, libertad, libertad. Si estás buscando una tierra de oportunidades infinitas, de aventuras por descubrir, de lugares para descansar o para sentirse aún más vivo, Argentina lo tiene todo. Una tierra donde la libertad, la diversidad y las experiencias inolvidables hacen que cada momento sea realmente valioso. Ven a visitarnos y disfruta de un lugar donde la libertad vive en cada rincón. Argentina, la libertad vive aquí. Visita Argentina. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, en vivo y en directo desde Boston. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo. Somos iguales, rompamos juntos esos cristales. Somos personas, somos verdad. Luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Bienvenidos sean todos ustedes una vez más, como cada sábado, a su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Todos los días tenemos algo nuevo que aprender, todos los días tenemos procesos, todos los días tenemos cosas importantes de ese camino que muchas veces queremos recorrer, pero que la vida, pues a veces nos lo hace más difícil, nos lo hace más fácil. Y es un camino diferente todos los sábados. Por eso es que estamos aquí llenos de alegría, llenos de emoción, aunque hoy ha habido fallo técnico, ha habido muchos problemas antes de iniciar el programa. Pero ya estamos aquí agradecidos de Dios, agradecidos de la oportunidad que siempre nos da de poder cambiar el mundo con todos ustedes. Sí, porque este mundo se cambia todos nosotros, aportando un granito a la vez. Desde su plataforma, desde cada
situación que ustedes pues puedan transformar esa comunidad, desde cada propuesta, cada proyecto que ustedes quieran plantear, desde cada libro, desde cada oportunidad, palabra de aliento, liderazgo. Ustedes todos son transformadores, ustedes todos están cambiando el mundo, ustedes están sirviendo de puente de oportunidades para muchos que quizás no tienen la facilidad, no tienen la oportunidad de ser escuchados, de ser y de estar en la mesa. Este programa está hecho con profesionales siempre dedicados a dar lo mejor de sí, representando a la humanidad en acción, sí, porque ¿de qué sirve decir, pues yo tengo empatía, pero no voy a la acción? Y es lo que todo líder debe de tener. Decir sí, yo puedo, sí lo voy a hacer, y también accionar, porque todos nosotros podemos dar ese abrazo a muchas personas que quizás necesitan ese acompañamiento. Cada uno de nosotros podemos transformar y ser parte de la historia que va a revolucionar al mundo. Este programa siempre trata de abogar por los derechos, la política pública, salud emocional, la familia, accesibilidad tecnológica. Siempre hablamos de cómo podemos transformar el mundo a través de ello y para ello, porque no podemos olvidarnos de las personas que necesitan adaptaciones para también poder transformar el mundo. El arte y la cultura, ahí estuvimos el sábado pasado hablando de cómo el arte se va a transformar a favor de la neurodivergencia en la ciudad de Loren, gracias al padre Joel Almonó. Estaremos haciendo un teatro inclusivo, un teatro que también pueda invitar a que ellos también pertenecen al arte, porque sí se puede. Siempre hablamos de la igualdad, la dignidad, siempre motivamos a través de las acciones que hacemos a diario con nuestros hijos a que se escuche y se valore su autonomía. Señores, siempre damos gracias a nuestra plataforma, a nuestros medios de comunicación y por supuesto a Discapacidad TV, ese canal que transforma el mundo también y que te dice hola mundo, pero es para que entienda que tiene una programación las 24 horas a favor de las personas con discapacidad, a las familias. Nuestro canal en YouTube, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, vaya de una vez ahí para que vea a través de Discapacidad TV a nivel mundial, y también nuestro canal en YouTube. ¿Qué está pasando en vivo? ¿Qué está pasando en el estudio? ¿De qué color Raquel está vestida hoy? Y todos nuestros invitados. Siempre iniciamos con una cita que queremos que todos los sábados usted la abrace y se la lleve consigo todo el día. Y hoy vamos a hablar precisamente de la salud emocional. Y esta dice así: la salud emocional, la resiliencia y la inclusión tienen el poder de transformar cualquier desafío y fortaleza. Sí, muchos de nosotros no sabemos qué tan fuerte estamos capacitados de nuestra salud emocional, pero también de nuestra resiliencia. Tenemos que pasar muchas veces por el proceso para saber qué tan fuertes somos, de qué estamos hechos. Sí, porque desde la comodidad de tu mueble no nos vamos a dar cuenta. Tenemos que pasar proceso, tenemos que ser transformados, tenemos que ser moldeados, tenemos que ser probados, para saber de qué estamos hechos. Yo creo que eso es vivir, porque si usted está todo el tiempo sentado en un mueble, tranquilito, sin problemas, sin proceso, usted no va a ser moldeado, usted no va a ser preparado para lo que Dios tiene más allá, que es lo que usted está mirando desde su sofá. Entonces es necesario caminar y encontrar esa piedrecita, esos peñones que tenemos que moverlos, esas montañas que tenemos que cruzarlas para saber de qué estamos hechos. Y ahí se va moldeando y transformando todo lo que realmente nosotros estamos hechos y de lo que Dios pues quiere ver en nosotros. Señores, tenemos una cartelera sumamente llena como todos los sábados, invitados de lujo, tenemos la pastora, pero todo esto y mucho más después de nuestra primera pausa comercial. Regresamos con Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pat, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas.
a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Regresamos con Cambiando el Mundo. Yo agradecida de Dios, de todas las personas que van hoy a hablar en este programa, porque desde su punto de vista están transformando al mundo. Vamos a darle la iniciativa a nuestra pastora Rosilia Baranco, como siempre con la palabra de aliento. Hoy titulada Cuando todo parece no tener sentido. Buenos días, Dios os bendiga a todos. Un placer estar una vez más con todos ustedes. Y sí, esta mañana estamos hablando de que hay momentos donde cosas no parecen tener sentido. Pero la Biblia dice que todas las cosas ayudan para bien. Y es que en esos momentos donde te sientes que las cosas no tienen sentido, pues parece que nada encaja, ¿verdad? Y hay temporadas en que en la vida te parece una película muy mala. Hay capítulos que no conectan, hay esperas muy largas, cambios inesperados y para colmo, puertas que se cerraron justo cuando pensabas que todo iba a salir bien. Y lo más difícil quizás no sea la decepción que puedas sentir en un momento dado, porque a veces quizás para nosotros lo más difícil sea el no entender lo que estamos pasando. Porque el ser humano necesita tener sentido, necesita saber por qué. Y cuando no encuentras respuesta, entonces te desesperas, te frustras y hasta piensas que perdiste el tiempo. Pero la vida tiene algo muy interesante y es que a veces las piezas no encajan mientras las estamos viviendo, sino que encajan después. Hay personas que hoy agradecen oportunidades que nunca llegaron o alguna relación que se terminó, trabajos que no consiguieron, caminos que se cerraron, pero con el tiempo entendieron que no estaban siendo direccionados a lo peor, sino a un lugar mejor. Y a veces creemos que estamos atrasados, pero tal vez solo estamos siendo preparados, porque hay procesos que no están atrasándote, sino que te están transformando. Y hoy podemos ver cosas, mirar atrás y ver que hay cosas que tienen propósito aún en medio de la confusión. Como cuando alguien arma un rompecabezas, si miras una sola pieza, no entiendes nada. Pero cuando ves el cuadro completo, todo tiene sentido. Y tal vez hoy solo estás viendo una sola pieza, pero Dios está viendo todo el cuadro completo. Así es que no tomes una temporada confusa como una señal de que tu vida perdió valor. Hay procesos que solo se entienden después de caminar un poco más. Así es que sigue avanzando, sigue creyendo, sigue teniendo fe, porque la fe es lo que cuando llamas las cosas que no son como si fuesen. Porque un día mirarás atrás y dirás, ahora entiendo por qué pasó esto o aquello. Y recuerda que si haces esto, Dios hará el resto. Yo quiero felicitarla en público porque se graduó y como que Dios está poniendo a sí mismo todo en su lugar. Ahora le ha puesto el gusanito de querer aprender más a favor de la familia, a favor de las personas con discapacidad, a favor de entender esa mente que nunca vamos a terminar de aprender en el área de la psicología. Yo estoy muy orgullosa de usted, mi pastora. Gracias por mostrarnos que en medio de la tormenta, en medio de las vicisitudes, en tiempos difíciles, como quiera podemos seguir adelante, aunque todo parece no tener sentido. Así que enhorabuena, felicidades, y todavía quedan más diplomas por llegar. Así es, así es. Estamos listos y aunque parezca que las cosas no tienen sentido como parecían para mí al principio, aun cuando empecé este programa, no sabía que muchas cosas se iban a conectar, ¿verdad? Pero hoy puedo mirar atrás y decir,
tenía sentido, ¿verdad? Lo que estaba en el plan de Dios. Y eso mismo le estaba yo hablando a los estudiantes, unos estudiantes que tengo, que le doy clase los jueves, privado, en Zoom, en toda parte del mundo hay estudiantes. Y yo le decía eso mismo, que todo encaja en los planes, aunque uno no lo vea, porque yo le puedo decir, pero ¿por qué yo estudié comunicación si el Señor me va a mandar un hijo con discapacidad? Y miren cómo Él está organizando todo en su tiempo, pero también donde tiene que encajar, porque Él quería que yo estuviera preparada para todo esto que estamos haciendo. Y son cosas que a veces uno se pregunta, pero ¿para qué y por qué? Entonces ahí el tiempo pues te da la respuesta. Pastora, ¿cómo podemos encontrarla en las redes sociales y conectar con usted? Estamos como Rosilia Gómez Barranco. Excelente, muchísimas gracias. Nos vemos mañana y feliz resto del día. Abrazo, feliz día. Señores, y hablando también de graduación, yo me gradué también y quiero compartir con ustedes este diploma que fue un poquito difícil. Y digo difícil porque yo estaba rodeada de muchas personas valiosas, líderes grandiosos. Habían representantes, habían personas que yo nunca iba a pensar estar estudiando con ellos. Y al igual que muchos, teníamos el síndrome del impostor, de que, wow, yo no pertenezco a este grupo porque son tan grandes. Y miren cómo Dios también va preparándonos, porque yo estaba esperando 3 años por este liderazgo que duró 6 meses. Y esos 3 años yo estaba preparándome en otras áreas. Y entonces eso es lo que también el Señor quiere, que nosotros estemos esperando, pero preparándonos. Esperando, pero estando ready para cuando la llamada llegue, ya nosotros tengamos la experiencia necesaria para nosotros poder participar en eventos así. Así que esas unas cuantas invitaciones que le hace la pastora, que le hago yo, porque siempre lo que tratamos en este programa es precisamente eso, de motivar. Y de motivar está nuestra querida amiga, licenciada, compañera, colega, neurocoach también, Alessandra Ontivero, quien es también pues licenciada en cómo prevenir los accidentes en el hogar, en el trabajo. Y hoy va a hablar también de cómo los daños de la computadora, el no saber tener una postura, cómo esto también puede, yo decir, comer la vista, porque señores, estudiando tanto, pues ya he tenido que recurrir a los lentes. Entonces, es un poquito de todo, de cómo prevenir y cuidarnos. Muy buenos días, bienvenida a tu programa, como siempre, Ale. ¿Cómo estás, Raquel? Muy buenos días a todos y buenos días a toda la gente que nos ven. Es bueno señalar que tú estás en Argentina y por eso la ven con un abriguito, porque como este programa es internacional, aquí tenemos personas de toda parte del mundo. Alessandra, ¿cómo tú puedes educar en una era donde la tecnología juega un papel muy importante y donde todo se hace en el celular y en la computadora? Sí, justamente eso, ¿no? Es hacernos conscientes de dónde están nuestros ojos más tiempo, ya sea en una pantalla de celular o en la computadora. Es importante cuando uno ya trabaja tanto tiempo, más de 4 horas, más de 2 horas en la computadora, cuidar el cuerpo, ya sea lo que es la columna cervical, lo que es justamente la vista. Vos bien lo dijiste, digamos, al exponernos al brillo de la pantalla, del celular también. Entonces, cuidar también nuestro cuerpo, la espalda, lo que son las piernas, lo que son los brazos, las manos, los dedos, todo eso, y para seguir haciendo bien el trabajo, porque si no nos fatigamos mentalmente y existe también otros perjuicios en nuestro cuerpo, ya sea la fatiga visual, los dolores de cabeza, problemas en la espalda, dolores musculares, una infinidad de exponernos a las pantallas de la manera inadecuada. Esas serían las fatigas que pueden producir el nosotros estar constantemente en el computador, pero hablando ya en el área de la discapacidad, por ejemplo, esto puede producir hasta ataques de epilepsia, el tener muchos reflectores de luces, cambio, música, movimiento. A niños jóvenes como mi hijo puede darle también el uso constante y abusivo de la tecnología, puede darle también ataques de epilepsia o seizures. Y es muy importante que los padres puedan tener horarios, rutinas. Hablar un poquito de eso.
Sí, bueno, es necesario el tema de cómo nosotros ponemos el cuerpo. Se recomienda que cada hora de trabajo, esto de la epilepsia en los niños por la exposición tanto tiempo, no lo sabía, ante todas las luces. Bueno, justamente, ¿no? Es como el exterior es captado por nuestro cerebro y cómo nos vamos exponiendo y nos genera ese perjuicio. Y en cuanto a nuestro trabajo en la computadora, se recomienda cada 40 minutos salir unos 2 o 5 minutos del ámbito de la computadora, relajarnos, hacer algunos ejercicios corporales, hasta incluso también ejercicios visuales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una atención sostenida a las pantallas. Entonces fijamos la vista, ¿no es cierto? Y luego uno de los ejercicios sería 20 segundos mirar a un punto más lejano, de 6 metros, ¿no es cierto? Para poder evitar esa fatiga visual que tenemos, ya sea tanto en la vista, en el tema de las muñecas también, relajarlas, ¿no es cierto? Ubicar acá lo que son las muñecas tanto para arriba como para abajo, relajando los dedos, y así una cantidad de ejercicios para nuestro cuerpo, porque muchas veces adoptamos posiciones que nos van a generar perjuicio. Te quiero compartir algo que yo en lo personal tengo. Yo tengo abajo de mi escritorio una bicicleta, pero para los pies nada más. Que yo puedo estar hablando contigo o haciendo mi tarea, pero mis pies están moviéndose por la circulación, para que esté circulando la sangre con fluidez. Y estaba mirando también un escritorio que tiene rueda, pero es alto, para tenerlo también, y cuando esté mucho sentada en mi escritorio que no se mueve, pues, y sentada, pues entonces pararme de vez en cuando y mover el computador y también trabajar parada. Otra cosa que yo hago también es que cuando no trabajo en mi oficina, pues trato de trabajar en el computador en una ventana donde yo vea que el viento o mirar la naturaleza, de repente descansar la vista y mirar para la ventana y ver los árboles moviéndose, o quizá escuchar el ruido de unas campanitas que cuando el viento está dando duro, pues eso también te puede relajar. Y yo fijo la vista, aunque sea 1 minuto o 2 minutos para allá, y vuelvo otra vez y retomo. Perfecto. Son ejercicios que tenemos que acostumbrarnos, habituarlos a hacerlo para evitar el enfoque total, y luego viene el perjuicio, la fatiga visual, el cansancio mental, por ahí también la irritabilidad con los demás. Entonces salir cada tiempo y despejarnos, tanto en lo mental, descansar, los ojos también, y en la parte corporal también. Es muy importante saber que la luz también te puede quemar la piel. Hay gente que no sabe que si usted va a hacer un live por mucho tiempo, por ejemplo, yo aquí, las luces están, y ya ustedes saben, en un estudio de televisión. Entonces yo me pongo un protector solar, y hay mucha gente que no sabe eso, Ale. No, sí, justamente, ¿no? Por la radiación que tiene esa iluminación, y está totalmente fijada en ti o en la gente que se va a hacer entrevistas, eso también daña y perjudica la piel en cuanto a los protectores solar, algunas cremas, todo. ¿Por qué? Porque llega directamente a nuestro cuerpo. Hay cosas que hacen muchas personas, por ejemplo, yo sé que Claudio ayer me estaba diciendo que él camina el perro. Él hace intercambio entre lo que hace en el computador o su casa, y de repente va y camina el perro. Esto también sirve de relajación y por lo menos respirar un poquito afuera y volver y retomar. Sí, justamente oxigena el cerebro y todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque ya te relaja, ya venís con otro enfoque al trabajo. De igual manera, cuando uno trabaja, la recomendación es tratar de todas las notificaciones del celular, dejarlo en otro lado. ¿Por qué? Porque uno se distrae con una notificación, o ya entró a Instagram, y luego el cerebro tarda como 10 minutos en volver a concentrarse en lo que estaba realizando. Entonces, a veces, como la atención que nosotros fijamos y destinamos a ese trabajo, si no, un trabajo de 2 horas nos va a terminar llevando 4 o 5 horas realizarlo si tenemos tantas interrupciones. Ahora,
hay muchos que toman postura de ergonomía, que es cuando están enhorgados, que bajan la cabeza y se le va creando una tutuma aquí atrás. Yo he visto personas que por eso mismo, por la posición inadecuada que toman en los días de trabajo, no tienen una mejor postura y esto se le va formando un arco aquí atrás. Sí, sí, por ese mismo motivo también es tener ordenado el puesto laboral o el puesto de trabajo, ya sea en nuestro escritorio, en donde estemos nosotros colocada la computadora, 50 a 70 centímetros de las pantallas. También tiene que estar la computadora a la altura de nuestros ojos, porque por ahí nos relajamos y estamos con esta posición, y lo que obliga a que la columna cervical, ¿cierto?, toda la que está a la parte del cuello, tenga un mayor trabajo. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza tiene su peso, aproximadamente 3 kilos. Entonces, al igual que con el celular, estamos así de esta manera, exponiéndonos y no a la altura de los ojos. Son pequeños movimientos y actos para evitar luego esas jorobas, ese problema musculoesquelético que nos va generando el hábito de hacer de la mala postura. Excelente. Alex, tus recomendaciones ya para aquellas personas que no toman en cuenta hoy, quizás porque están joven, quizás porque creen que los daños no van a repercutir en el futuro. ¿Qué recomendaciones tú le haces y cómo podemos encontrarte en las redes sociales? Bueno, recomendaciones. Mirarnos, por ahí sacarnos una foto o que alguien nos saque una foto para ver el antes y el después. Los tips de cómo yo coloco mi pantalla de la computadora, en qué posición están mis manos, ¿no es cierto? Y hacer esos descansos, sacar a pasear al perro, mirar con nuestros ojos a puntos más lejanos. Entonces, de esa manera vamos cuidando nuestro cuerpo. Y ahora más en los niños, que ellos se expusieron a las pantallas mucho más antes que nosotros. Entonces es importante también una higiene postural desde pequeños para poder conservar la funcionalidad de nuestro cuerpo, de nuestra vista, de nuestro oído, por mucho más tiempo. Excelente. Redes sociales y también si puede mencionar tu programa para los que te están escuchando y viendo. Bueno, mis redes sociales es Alixon Neuroprevención por YouTube, también por Instagram, Alixon HIS, y también en un programa de streaming, Mentes Activas, también sale por Alixon, así que todo ahí. Excelente, muchísimas gracias y que tenga un feliz resto del día. Muchas gracias, saludos a todos, bendiciones. Señores, ya vamos ahora con el segmento de la persona que cambió o cambia el mundo. Sí, porque en este segmento traemos personas que están vivas y personas que han ya partido y han dejado ese legado. Hoy te traigo a Aaron Foringham, este atleta de extremos en silla de ruedas que inspiró al mundo. Aaron fue un joven estadounidense que demostró que los límites existen para romperse. Aaron nació con una espina bífida, una condición que afectó su columna vertebral y le impidió caminar. Desde pequeño utilizó silla de ruedas, pero eso nunca detuvo su pasión por los deportes extremos. Mientras muchos veían obstáculos, Aaron veía una oportunidad. Adaptó la rampa de skate y BMX para realizar trucos increíbles con su silla de ruedas. Con esfuerzo y valentía se convirtió en la primera persona en lograr un backflip en silla de ruedas. Señores, yo he visto eso y eso me da un miedo. Claro, porque una persona en silla de ruedas haciendo de que salto. Miren ahí cómo está él en la pantalla. Miren, eso es increíble. Su historia cambió la manera en que muchas personas ven la discapacidad. Aaron inspiró a miles de jóvenes a creer en sí mismos y luchar por sus sueños y atender que una condición física no define el valor ni el potencial de una persona. Aaron no solo conquistó rampas y escenarios internacionales, también conquistó corazones, demostrando que la verdadera fuerza nace de la perseverancia, la pasión y la determinación. Señores, y por eso tenemos ahí a ese hombre que no tiene miedo. Imagínense a Joan. Yo como madre no sé si lo dejaría, señores, porque esto da miedo. Ya sí, señores, está con nosotros la doctora Berta Jiménez, quien es líder visionaria, incansable,
transformadora de la comunidad en los Estados Unidos. De línea directa, descendencia, héroes de la restauración, como presidenta y fundadora de Latin Leadership Power. Para mí, de verdad que es un placer tenerla con nosotros, quien también ha dedicado su vida al empoderamiento latino, especialmente ahora con un congreso que dará espacio a muchos líderes internacional. Muy buenos días, bienvenida a su programa, doctora. Muy buenos días, mi querida Raquel. Estamos aquí queriendo transformar el mundo que tenemos por el que queremos. Así es. ¿Cómo nace esta cumbre? ¿Cómo nace ese amor y ese querer cambiar la visión en diferentes aspectos que más adelante vamos a hablar? Bueno, tú sabes que, como tú dices, hay tiempos que uno sabe que quiere hacer algunas cosas, tu corazón te dice por dónde debes de ir, pero hay saltitos que tú vas preparándote. Yo digo que es Dios y la vida preparándote para darte al final el fruto acabado que tú le puedes entregar a los demás. Esto comenzó hace mucho tiempo, estudiando mi carrera, luego siendo profesora de la universidad, con fundaciones siempre a favor de los derechos humanos, de la defensa de la familia, las mujeres víctimas de violencia y la violencia intrafamiliar, porque realmente me gusta esbozarla de esa manera. Intrafamiliar porque realmente la violencia viene siempre del círculo, sea del círculo interno como del círculo externo. Entonces, uno va descubriendo realmente qué es lo que le apasiona y Dios va poniendo cosas en el camino para que uno esté preparado para el día que Él también le pone en el pensamiento a uno algo que Él quiere que uno verdaderamente desarrolle. Creo que por ahí... Su liderazgo se caracteriza profundamente por el servicio. Si yo le pudiera preguntar quién dejó ese legado, quién impactó su niñez o quizás su juventud, quién usted se visualiza o ha mirado y dice, wow, esta persona la he visto o la miré y fue la que me motivó a ser la mujer que soy hoy. Bueno, puedo decirte que fue en el círculo familiar realmente. Mi madre siempre fue una señora muy dada al servicio familiar, al servicio comunitario. Mi papá era un loco con las personas, con el trato amable, dulce. Bueno, mis padres como que se complementaban uno con el otro. Mi madre muy apasionada por el sufrir, de los demás, como que se identificaba con eso. Lo viví, porque si había alguien que pasaba frente a la casa, ella lo llamaba, le decía, venga, siéntese, y siendo un limonero, ella le colaba a ella su café y se lo daba. Siempre nosotros venimos de familia muy acomodada, mi papá un empresario con muchos negocios, y entonces vi esa diferencia entre el tener, pero que lo más importante era el ofrecer, el dar, el amor al prójimo y el bien común a las personas donde nos rodean. Creo que es... Ahí va, porque usted ha transformado el querer inspirar en accionar, está accionando. ¿Cómo surge esta idea de formar un congreso internacional? Estoy ahí y he visto, señores, que personas de España, de la República Dominicana, de diferentes partes del mundo van a darse cita en la ciudad de Lawrence en este congreso que vamos a ver en la próxima semana. ¿Cómo nace este congreso y cuál fue la primera iniciativa? Bueno, al tener mi fundación en República Dominicana, y esta fundación también está en República Dominicana, el Latin Leadership, y la Fundación de Madres y Mujeres de Paz, sobre todo Mujeres de Paz, y siempre he trabajado con la municipalidad. Cuando llegué aquí, pues estaba en la presidencia del Instituto Guardiano. Entonces, en esa presidencia vi que solamente yo podía impactar a la comunidad dominicana porque es dominicana la institución. Entonces yo dije, no, yo tengo que buscar una forma de que todos los latinos aquí podamos estar incluidos
y poder trabajar desde los colores de las diferentes banderas de los latinoamericanas en el mundo, porque aquí hay una gran comunidad latina. Y entonces yo decía, mirar solamente los dominicanos como que no es inclusión, no es inclusivo, y eso me llevó entonces a buscar la manera de poder tener todas las comunidades latinas incluidas para poder intercambiar conocimientos, tecnologías, economía, desarrollo, nuevas formas de qué hacer, de qué liderar, y tratar de hacer un proceso más moderno dentro de la inclusión, porque realmente sí tenemos inclusión y de eso sabemos tú y yo mucho, pero siempre hay que buscar formas que puedan manejarse para seguir siendo cada vez más inclusivos. Berta, ¿de qué se tratará la cumbre geopolítica que va a formar parte del 29 al 30 en la ciudad de Loren? Bueno, por primera vez se toma la ciudad de Loren en cuenta para hacer el escenario para rendirle homenaje a la ciudad donde vivimos. Por primera vez en Loren se toma esa iniciativa de dedicarle una cumbre geopolítica internacional a la ciudad de Loren. Se va a llevar a cabo el 29 y 30 de mayo en el 255 de la S Street. Ahí estamos, ahí vamos a realizar la cumbre, es a puertas abiertas, estamos contestes de recibirlos a todos. Va a ser una cumbre no solamente dedicada a la ciudad, sino que va a darnos al traste, a edificarnos en el mundo geográfico en el que hoy nos encontramos con las guerras y los rumores de guerra. Entonces ahí vamos a develar muchas cosas que están pasando en el mundo. Es un tema muy actual y sobre todo, como comenzamos a conversar sobre lo que es la influencia del internet, las plataformas, los que son en el caso de la comunicación, los que son los fake news, pero también tenemos cómo el internet y las plataformas y todo este tema de la inteligencia artificial que tenemos nos puede poner en contacto, como nosotros en este mismo momento estamos en manera grupal, pero estamos llevándonos el conocimiento, estamos todos sabiendo algo diferente, y eso es lo que yo he querido traer a través del Latin Leadership. Todos tenemos un propósito en la vida. Tú has decidido accionar y va a dar resultado esta semana, del 29 al 30 en la ciudad de Loren. ¿Cuántas personas vamos a ver en ese congreso y cómo va a fluir del 29 al 30 esta agenda? Bueno, a las personas que vamos a impactar son todas aquellas personas que estén interesadas en ir a tener un conocimiento sobre lo que estamos conversando. Es una cumbre que va a estar dedicada a la paz, a la mujer y a la justicia. Creo que también son ejes fundamentales para uno poder ver la geopolítica, pero también la seguridad, también el tema de la ciberseguridad, y también es un tema de justicia y de defensa. Todo en un solo conjunto, de manera que cada uno de los expositores puedan traer su punto de vista, pero que también nosotros podamos, con el ingenio y las preguntas que hagamos, poder desarrollar un mejor fórum y un mejor conocimiento, porque lo que estoy apostando es a la educación, es a puertas abiertas, y vamos a impactar a todo el que quiera venir a la cumbre, y estamos aquí para recibirles a todos. Puedo decir... No hay ningún costo, no tiene ningún costo. El entusiasmo realmente está muy bueno, está muy alto, y creo que va a ser... Nosotros ya hemos hecho esta cumbre en la Casa del Estado, es decir, inclusive a nivel internacional, es decir, que siempre tenemos buenos resultados, realmente. ¿El costo? Bueno, el costo no hay costo, porque realmente lo que quiero es que las personas puedan interesarse y aprender y
tener algún tipo de conocimiento y actualización de lo que está pasando en el mundo. Excelente, pues tiéndele la invitación a todas aquellas personas que nos están escuchando, que nos están mirando y que se den cita del 29 al 30 en la ciudad de Loren para también poder disfrutar de una exposición que voy a hacer también a favor de las personas con discapacidad, la tecnología, la mujer, la paz y cómo no podemos dejarlo a ellos atrás. No hay un lujo porque vamos a tener en nuestra ciudad visitándonos, como tú decías, personas de más de 15 países, que es de España, de Uruguay, llega para estar con nosotros la presidenta de la Comisión Mundial de la Paz, entre otros, el comisionado de la Policía de Nueva York, viene también el representante de la Policía de República Dominicana, el general Gautreaux, es decir, es una playa de personas. Tres amigas mías que ya hemos estado en conferencias en Harvard también vienen a darnos algunas conferencias. Es muy larga la lista. Tú estás en el grupo y tú sabes la magnitud del tipo de personas que tendremos para entregarle a nuestra comunidad, porque lo que queremos trabajar es a favor y en pos de nuestra comunidad. Eso es lo que queremos llevar. Excelente, y para mí es un honor que me haya extendido la invitación. ¿Dónde podemos encontrarlo? En las redes sociales, si hay alguien que quiere buscar más información. Ya yo sé que Antonio Mora quiere ir porque es una persona también que es un líder en la comunidad y me imagino que quiere ir a escuchar temas. ¿Dónde podemos encontrarte en las redes sociales? Nuestras redes sociales están en LinkedIn, Latin Leadership Empowerment. Estamos también en Instagram con Latin Leadership Empowerment y también estamos en Facebook. Cualquiera de las plataformas digitales pueden encontrarnos y pueden ver todos los datos, las informaciones que necesiten. Comenzamos desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Después de las 4 entonces vamos a hacer unos reconocimientos, vamos a entregar certificados de participación, habrá también nombramiento de embajadores ad honorem para la institución y habrá también una investidura de doctorado honoris causa que la hacemos año por año. Bueno, el año pasado se le entregó un doctorado, una investidura doctorado honoris causa al cónsul dominicano general en Boston, se le entregó también al alcalde Brian de Peña y al doctor José Báez, un doctor icónico y muy entregado a la comunidad latina en la ciudad de Lawrence. Excelente, lo que tú entiendas que pueda aportar en el equipo o en el board en el futuro, pues estamos a la orden. Muchísimas gracias, Berta, gracias por tu aporte, gracias por ser una líder que no se quedó en sueño, no se quedó en anhelo, sino que llevó todo eso a la acción. Muchísimas gracias por cambiar el mundo. Gracias a ti. Señores, vamos a nuestra tercera pausa comercial, no sin antes invitarles que vayan a Amazon. Ahí tenemos nosotros los dos libros que ya están bestseller. El líder, precisamente, el liderazgo comienza en mí para cambiar el mundo. Y también me pongo en tu zapato, caminando contigo en este proceso que es tan difícil, ser padres con hijos con discapacidad. Los dos están en Amazon, vayan rapidito, busquen su libro. Pero vamos ahora a una pausa comercial, porque hablando de libros, tengo un autor, Antonio Mora, que viene con nosotros a contarnos de qué se trata este libro, que también lo tengo en la mano. Sí, ya yo compré el mío, porque de eso se trata, apoyar a otros autores. Así que pausa comercial y retornamos con más de Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Supplies, por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pat, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido,
donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Pues en esta oportunidad tengo a un autor que tengo que darle la patadita de la buena suerte. Es mi amigo, estudiante también de la fundación de el IEP, ese liderazgo para transformar y convertirse en abogado. Él ahora está estrenando su nuevo libro, autor Antonio Mora, que viene precisamente a hablar qué es el sistema endocannabinoide. ¿Has escuchado esa palabra? Él ahora va a hablar de lo que se trata este libro, que ya lo tengo en mi mano, y cuando empecé a leerlo, pues he quedado encantadísima. Cómo nosotros podemos activar el sistema endocannabinoide en nuestro cerebro. Muy buenos días, bienvenido a tu programa. Gracias, Raquel, gracias por la invitación. Para mí es más que un honor poder compartir con tu audiencia, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino en el mundo completo. ¿Qué es el sistema endocannabinoide y por qué muchas personas no lo conocen? ¿Qué es palabra que quizá han escuchado por primera vez? Básicamente nosotros en la escuela escuchamos acerca del sistema inmunológico, sistema óseo, sistema endocrino, sistema circulatorio, nervioso, pero el sistema endocannabinoide nunca lo escuchamos, sencillamente porque es un sistema básicamente nuevo, pero no en nuestro cuerpo. Los científicos a finales del año 93 del siglo pasado se dedicaron a estudiar más a fondo por qué nuestro cuerpo tiene receptores endocannabinoides, y ahí descubrieron que nuestro cuerpo es capaz de regenerar y sanar de manera automática sin necesidad de utilizar agente externo. Wow. Es un sistema prácticamente nuevo, un sistema biológico que trata de equilibrar tu cuerpo. ¿Y qué te motivó a ti, Antonio, a hacer precisamente un libro acerca de esto? Resulta que hace alrededor de 3 o 4 años yo estuve estudiando en una universidad de aquí de Estados Unidos, online, en Duke University. Estaba estudiando acerca de neurociencia. En esa ocasión escuché por primera vez el sistema endocannabinoide. Me resultó un poquito medio chocante porque nunca había escuchado esta palabra. No le puse mucha atención. Posteriormente estuve tomando también un curso en la Universidad de los Andes, online, de Colombia, y ahí volví a ver de nuevo el sistema endocannabinoide y dije, aquí como que hay un mensaje encriptado. Y comencé entonces a investigar más a fondo de lo que es el sistema endocannabinoide y digo, esto hay que ponerlo en conocimiento del mundo entero, no solamente de la gente que vive aquí en Massachusetts, sino del mundo entero. Porque nosotros podemos curar nuestro cuerpo de manera automática. ¿Qué necesitamos nosotros? Despertar el sistema endocannabinoide. ¿Cómo se despierta? ¿Y cómo yo relaciono esto del dolor, del estrés, de mi estado emocional? Cuéntanos un poquito. El sistema es fácil de despertar, pero un poquito de dedicación solamente es necesaria de cada uno de nosotros. ¿Cómo lo despertamos? Lo primero es teniendo un buen modo de sueño.
Dormir es lo esencial para que el sistema pueda despertarse. Si usted no duerme lo necesario para que su cuerpo descanse, se recupere la energía que usted ha gastado, entonces va a tener problemas. Otra forma es, y esta es también esencial, son muchos pilares y todos son esenciales. Uno no es más importante que el otro. La buena alimentación. Si usted no tiene una buena alimentación, no hay forma de que usted pueda obtener su sanación automática de su cuerpo, porque los alimentos que usted está ingiriendo no son los suficientes o lo necesario para que el cuerpo reaccione. Eso es igual que cuando tú vas en un avión y se le cambia el combustible, tú intentas ponerle gasolina porque no va a funcionar. Tú tienes que ponerle el combustible que ese avión requiere. Así es nuestro cuerpo. Antonio, ¿por qué tú crees que hay mucha desinformación acerca de este tema? ¿Qué tú crees que están tratando de ocultar o qué beneficio están tratando de hacer para que la gente no entienda que este sistema está con nosotros, podemos activarlo, podemos tener una vida mejor y por tanto no tenemos que recurrir a medicamentos? ¿Por qué tú crees que está precisamente esto oculto? Bueno, ahí hay una industria muy grande que yo realmente, mi motivo principal del libro es no crear conflicto. Yo sé que se van a generar conflictos, pero no es lo que estoy buscando, porque esa industria es demasiado gigantesca y hay historia de cosas que han pasado que no es el tema en este momento, pero no es de interés, no solamente de este país, sino del mundo, de que esto no salga a la luz pública. Ahí va, ¿tú crees que la sociedad está ready, está preparada para estos temas? La sociedad está ready hace mucho tiempo. Lo único es que el empuje de la industria que está detrás de lo que nosotros inyectamos en nuestro cuerpo no le interesa de que este tema sea de conocimiento general. Le interesa que solamente unos pocos manejen el tema, porque unos pocos no van a hacer bulla. Una golondrina no hace verano. Si nosotros ponemos de conocimiento este tema al mundo entero y lo desarrollamos, las cosas van a cambiar. Y esa industria va a tener un hoyo muy grande que realmente no me interesa entrar en ese conflicto, pero nosotros sí podemos, aquellas personas que necesitan utilizar el sistema, darle uso. Realmente el sistema ha existido de por vida, desde que nacemos, porque Dios nos hizo la máquina perfecta. Excelente. ¿Qué es lo que más te sorprendió de que conociste de este sistema? ¿Y dónde podemos encontrar el libro? Que ya está disponible, claro. Lo que más me sorprendió del sistema es que yo conocía un poquito de cosas que nuestro cuerpo podía hacer, pero cuando yo me di cuenta de que tenemos receptores endocannabinoides dentro de nosotros, como el CB1 y el CB2, que son receptores que se encargan cada uno de diferentes efectos, yo dije, pero ¿cuánto tiempo hemos estado perdiendo en la vida? Y ahí me fui de una vez dentro de mi historia mental a lo que los monjes en esos montes, en esa montaña, hacen. Cómo a través del ayuno ellos activan parte del sistema endocannabinoide y pueden vivir años que realmente no salen a la luz pública porque se aíslan, y eso que ellos han hecho no sale al mundo, no se publica porque a mucha gente no le interesa que cada uno de nosotros sepa que podemos sanar de manera automática.
Y duran miles y miles y miles de años. ¿Dónde podemos encontrar tu libro y cómo podemos empezar desde ya a seguirte en las redes sociales? El libro lo pueden encontrar en Amazon, ya está ahí para que todos lo puedan tomar. También hay una versión digital. Me pueden conseguir en YouTube como Apolo Mora, en Facebook como Tony Mora y también en Instagram como Apolo Servicio. Excelente, muchísimas gracias por estos aportes. Como te dije, esto es un legado que ya deja para la humanidad. Gracias por ser de esos escritores que han entendido su misión y activarte y accionar. Enhorabuena, felicidades por gracias. Entrar ya en el mundo de los escritores, de los autores, y ahora te queda promocionar para que lleve las buenas nuevas a todos, para que entiendan que el cuerpo humano guarda sistemas sorprendentes, señores, que apenas nosotros estamos comenzando a conocer. Este sistema cannabinoide, déjeme decirle, abre una puerta hacia nuevas formas de entender la salud y el bienestar. Es como él dice, muchos no quieren que ustedes entiendan, que ustedes tienen la solución dentro. Entonces es educarse, porque educarse da poder. Así que muchísimas gracias, Antonio, por estar con nosotros y enhorabuena, muchísimas felicidades por tu libro. Gracias, Raquel, que sigan adelante. Gracias a todos ustedes, señores. Ya no hay tiempo para más. Ya este programa lamentablemente ha llegado a su fin. Agradecerle a todos ustedes porque están ahí en sintonía. Toda mi gente de TikTok, un saludo. Ahí está la gente en vivo en TikTok enviando flores, enviando pues mensajes importantes. A todos los que están en línea en el canal de YouTube y de Discapacidad TV, el canal internacional, gracias porque siempre nos dan ese apoyo, porque ustedes son parte de este programa. Quiero recordarte que el amor es la magia diaria que convierte lo simple en algo especial. Y siempre nos recuerda a través de este programa, cada vez que lo hacemos, que hay espacio en nuestro corazón para hacer un cambio en el mundo y en la vida de los demás. Los libros están todos disponibles en Amazon. El 20% irá precisamente a ayudar a muchas familias en la República Dominicana. Bendiciones, feliz resto del día. Bye bye, mi gente. Cambiemos el mundo con Raquel Quezada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo. Somos iguales, rompamos juntos esos cristales. Somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quezada. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias.